Si pensabas que ya habías sido testigo de todas las barbaridades que la política española podía ofrecerte, agárrate fuerte porque lo que ha ocurrido esta semana en el Congreso de los Diputados supera cualquier episodio de House of Cards mezclado con la que se avecina. Es más, Netflix debería plantearse crear una nueva categoría llamada comedia política grotesca solo para catalogar este show de cuarta categoría que nos ha regalado nuestro queridísimo Pedro Sánchez, el iluminado de la izquierda progresista, el gran líder de la secta gubernamental más impresentable que ha pisado la faz de la tierra. Pero esta vez, amigos, la carnicería no ha sido contra la oposición, ni contra la prensa, ni siquiera contra la Constitución, no. Ahora le ha tocado prenderle fuego a su propia gente. Y la desafortunada protagonista de esta quema de brujas no ha sido otra que María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, esa que maneja los presupuestos con la misma destreza con la que un niño de 12 años administra su paga semanal comprando sobres de cromos. Montero, la abanderada de los ricos deben pagar más impuestos mientras ella vive a cuerpo de emperatriz, ha sido arrojada a la arena de los leones sin anestesia y con toda la bancada como testigo de su humillación pública. Y no es que Pedro Sánchez no tenga ya un historial de ninguneo a su propio equipo, porque si algo le gusta a este hombre más que una sesión de fotos, es demostrar que el único que manda es él. Pero lo de esta semana ha sido una escena digna de salseo político de alto nivel. Imagínate el escenario. El Congreso, ese lugar donde se supone que se toman decisiones serias, aunque últimamente parece más bien un circo con leones, payasos y malabaristas. En plena sesión, con un debate al rojo vivo, Pedro Sánchez decidió que era un momento ideal para reafirmar su autoridad, a costa de su propia ministra. Todo empezó como empiezan estas cosas, con Montero en su salsa, interrumpiendo a diestro y siniestro, con ese tonito de callaos que aquí mando yo que tanto le gusta. Vamos, lo de siempre. Pero lo que nadie vio venir fue que al faraón del PSOE se le cruzaran los cables en ese preciso instante. Y ahí, amigos, es donde la historia se convierte en un chisme de reality show. Con cara de vinagre y un tono digno de padre de familia harto de los berrinches de sus hijos, Pedro Sánchez le soltó un rotundo «cállate de una vez». En pleno hemiciclo, con medio Congreso mirando. ¡Bum! Silencio sepulcral. Hasta los de Podemos se quedaron petrificados, porque una cosa es que Pedro les ningunee en la intimidad de Moncloa y otra es que lo haga en público, dejando a la vista de todos lo que en realidad piensa de su equipo. Y aquí es cuando se cae la careta. El campeón del feminismo de pega, el rey del postureo progresista, el mismo que se llena la boca con la igualdad y el respeto, en un abrir y cerrar de ojos pasó a modo macho alfa en plena crisis de autoridad. De golpe, todo el rollo de la igualdad, la defensa de la mujer y la lucha contra el patriarcado se hicieron añicos como un cristal estrellado contra el suelo. Pero claro, Montero, que tiene más soberbia que sentido del ridículo, no se quedó callada. Con el ego herido y la cara desencajada, le espetó un «perdona, pero no tienes derecho a hablarme así». Y ahí, señores, es cuando el drama alcanzó su punto álgido, porque si hay algo que a Pedro Sánchez le molesta más que la gente con criterio propio, es que le lleven la contraria. Y mucho menos en público. Porque él no es un simple presidente, él es el elegido, el visionario que nos ha hecho el favor de gobernarnos mientras el resto de los mortales no somos más que figurantes en su biografía política. Y en ese preciso instante, el faraón decidió rematar la faena con un comentario que, si Montero tuviera un mínimo de dignidad, le habría hecho levantarse y marcharse para no volver jamás. Si no eres capaz ni de cuadrar un presupuesto sin que te salga peor que la contabilidad de un bar en quiebra, mejor cierra la boca. Caos técnico en el Congreso. Los murmullos eran épicos, hasta en las filas del PSOE se quedaron tiesos, porque una cosa es que Pedro los pise como alfombra, pero otra muy distinta es que lo haga con semejante desprecio y en horario de máxima audiencia. Mientras tanto, en la bancada del PP, de Vox y compañía, la duda estaba en si reírse, aplaudir o sacar un cubo de palomitas. Y aquí es cuando la situación toma un giro que ni el mejor guionista de telenovelas habría podido imaginar. María Jesús Montero se rompe. La misma mujer que lleva años predicando con cara de cemento armado que no hay dinero para bajar el IVA de la carne, pero sí para regalar mansiones al PNV, la misma que nos hablea impuestos hasta por respirar, de repente se queda en shock. Los ojos vidriosos, la voz temblorosa y, señoras y señores, una lagrimita resbalando por su mejilla. Sí, la ministra que nos ha ordeñado los bolsillos como si fuéramos vacas suizas, llorando porque Pedro Sánchez la ha dejado en ridículo delante de todo el Congreso.
A estas alturas, el espectáculo en el hemiciclo ya no tenía nada que envidiarle a una emisión en directo de Sálvame Deluxe. Nadie sabía si seguir con la sesión, llamar a Jorge Javier Vázquez para hacer un especial o empezar a vender entradas. Y mientras tanto, Pedro Sánchez, en su línea de robot sin alma, siguió con su discurso como si aquí no hubiera pasado absolutamente nada. Como si no acabara de pulverizar en público a una de sus ministras más fieles. Y Montero, con la dignidad colgando de un hilo, intentó recomponerse, pero ya daba igual. La imagen de la ministra humillada, callada y anulada por su propio jefe ya había quedado grabada en la mente de todos. Pero claro, esto no es solo una bronca interna del PSOE. Esto es la prueba viviente de que el socialismo se devora a sí mismo cuando ya no le sirven sus propios soldados. María Jesús Montero ha sido una de las piezas clave de Sánchez, la encargada de justificar sus desastres económicos, de vendernos la farsa de que el dinero público no es de nadie y de asfixiar a impuestos a todo el que se atreviera a no aplaudirle. Y ahora, cuando ya no es útil, la han pisoteado delante de todo el país. Pero no nos engañemos, esto no es nuevo. El PSOE siempre ha funcionado igual. Usan a la gente, los exprimen hasta que no queda nada y luego los lanzan a la basura sin mirar atrás. Y lo más cómico de todo es que Montero, con lo lista que se cree, debería haberlo visto venir. Porque Pedro Sánchez no tiene aliados, tiene súbditos desechables. Y cuando ya no le sirves, te manda al matadero con la misma frialdad con la que firma decretos para subir impuestos. La única incógnita que queda ahora es, ¿cuánto tardará Montero en dimitir? Porque después de este espectáculo, si tuviera un mínimo de amor propio, ya estaría escribiendo su carta de renuncia. Pero, claro, estamos hablando del PSOE, donde la gente se aferra a la poltrona con más fuerza que un garrapata a un perro callejero. Así que seguramente la veremos seguir tragando sapos con su mejor sonrisa de plástico, porque en el socialismo la vergüenza es opcional, pero el ansia de poder es obligatoria. Y mientras tanto, los españoles seguimos aquí, contemplando este esperpento, viendo cómo los mismos que nos funden a impuestos ahora se despedazan entre ellos como hienas peleando por los restos del festín. Bienvenidos al PSOE, el partido que primero jode a los ciudadanos y cuando ya no le queda nadie más, se jode a sí mismo. Si pensabas que esto ya no podía ponerse más ridículo, es que aún no conoces al PSOE y su capacidad infinita para convertir la política en un culebrón de bajo presupuesto con guionistas improvisados y protagonistas que harían sonrojar a cualquier actor de telenovela venezolana. Porque, señoras y señores, el show no acabó con la humillación pública de María Jesús Montero en pleno hemiciclo, ni de coña. Esto es el PSOE, donde la traición, la puñalada por la espalda y las luchas internas son el pan de cada día. Mientras Montero intentaba recomponer lo poco que le quedaba de dignidad, con la cara desencajada como si le hubieran preguntado por qué el gobierno gasta más en untar a medios afines que en bajar los impuestos, Pedro Sánchez seguía en su salsa, como si no acabara de destripar públicamente a su ministra número 1000. Porque, claro, para él esto no es nada nuevo. Ha mandado al matadero a más ministros que un jefe de la mafia cuando alguien le debe dinero. Lo más descojonante de todo fue ver a los demás ministros en la bancada socialista. Silencio absoluto, ni una mirada de apoyo, ni un amago de solidaridad, ni siquiera un aplauso forzado para salvar las apariencias. Nada. Ningún gesto, ni un puto pestañeo. Porque en el PSOE cuando huelen sangre, se quedan más quietos que estatuas de cera, no vaya a ser que el siguiente en caer sea uno de ellos. Y aquí es donde entramos en territorio surrealista. Yolanda Díaz, que normalmente no pierde oportunidad de meterse en cualquier fregado, decidió hacer mutis por el foro. Mirada al suelo, cara de aquí no ha pasado nada y ni un solo comentario. Si esto lo hubiera hecho Feijóo o Abascal, ya tendríamos a la ministra de Trabajo montando una performance en Twitter sobre el patriarcado opresor, la violencia simbólica y la discriminación estructural. Pero, como el que ha dado el golpe ha sido su amado jefe, pues aquí no ha pasado nada. Se guarda la lengua, se sienta y sigue cobrando. La hipocresía en su máxima expresión. Pero lo mejor estaba por llegar. Porque Montero, todavía con los ojos llorosos y la dignidad por los suelos, intentó justificarse, como si después de la mayor humillación política del año tuviera que dar explicaciones de por qué la habían aplastado como a un insecto. Con la voz temblorosa y el tono de quien sabe que está cavando su propia tumba, soltó algo así como: «Yo solo quería aclarar un punto importante sobre las medidas fiscales». Pobrecita, de verdad.
como si alguien en esa sala fuera a creerse que después de semejante desplante todavía tenía algo que decir. Y aquí, amigos, viene la puntilla. Pedro Sánchez, que ya estaba disfrutando del espectáculo, la cortó con una frialdad que haría temblar al mismísimo Terminator. Ya está bien, María Jesús, ya hemos escuchado suficiente, ¡zas! No una, ni dos, ni tres, sino un puto caos técnico en directo y sin anestesia. A este paso, Sánchez podría abrir una escuela de liderazgo para enseñar cómo hacer que tus propios aliados se sientan como una mierda mientras te siguen defendiendo en público. Porque esa es la mejor parte de este esperpento. María Jesús Montero, después de haber sido pisoteada, escupida y reducida a cenizas, va a seguir defendiendo a Sánchez con la devoción ciega con la que un perro callejero sigue al dueño que le ha pegado una patada. Y es que ahí está la esencia del PSOE, una panda de políticos que se dejan pisotear, que aguantan lo que haga falta, que tragan con cualquier humillación con tal de no perder la silla. Porque la alternativa es el abismo absoluto. Perder el poder, perder los privilegios, perder el sueldo de ministro y lo peor de todo, tener que enfrentarse a la realidad sin el colchón del Estado. Así que ahí seguirá Montero, con la dignidad hecha trizas, haciendo como si nada hubiera pasado, mientras repite como un loro las consignas que la han convertido en la persona más odiada por autónomos y trabajadores de este país. Porque si algo nos ha enseñado la izquierda es que la humillación es solo un trámite cuando tienes un sueldo público asegurado. Y mientras los españoles seguimos viendo este circo, obligados a pagar la entrada con nuestros impuestos, los payasos de la política siguen con su espectáculo de traiciones, puñaladas traperas y desastres económicos. Porque lo que ocurrió en el Congreso no fue el final, ni mucho menos. El esperpento continuó en los pasillos. Porque claro, cuando un presidente le mete semejante hostia pública a su ministra, la humillación en privado es todavía peor. Y Montero, con la rabia atravesada en la garganta, se fue directa a los pasillos echando humo. Algún periodista con ganas de sangre le lanzó la pregunta del millón: «Señora ministra, ¿cómo valora las palabras del presidente?». Y aquí viene la guinda del pastel. Con la voz quebrada pero intentando hacérsela digna, Montero dijo que ella no era una subordinada, sino una compañera de equipo y que el PSOE era un partido de debate y respeto. Ja 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 ja. Respeto, dice. El mismo respeto que le metieron hace media hora en el Congreso, cuando su propio jefe le dijo que cerrara la boca delante de toda España. A estas alturas, lo de Montero ya era la negación absoluta de la realidad, nivel el Titanic no se está hundiendo. Y mientras ella intentaba recomponerse, los demás ministros huían como ratas de un barco en llamas. Nadia Calviño, por ejemplo, salió disparada como si Hacienda le fuera a auditar su cuenta corriente. Pero la verdadera masacre no había terminado, porque aún quedaba la Moncloa. Porque aquí viene lo mejor. Cuando un presidente humilla públicamente a su ministra, en privado la sesión de hostias es todavía peor. Fuentes internas del PSOE aseguran que hubo una reunión de urgencia, donde Sánchez, con su ya tradicional tono de psicópata tranquilo, le dejó claro a Montero que su papel no era discutir, sino ejecutar. O dicho en términos más claros, si quieres seguir en el gobierno, te callas y haces lo que yo diga. El mensaje estaba claro. Y la pobre Montero, que había pasado de ser una de las intocables del PSOE a convertirse en la nueva muñeca rota de Sánchez, se dio cuenta de que su tiempo en la política estaba contado. Porque aquí está lo más interesante. Esto no es solo una bronca. Esto es el principio del fin para María Jesús Montero. La fórmula de Sánchez es simple. Primero te exprime, luego te humilla, y cuando ya no le sirves, te tira a la basura. Le pasó a Carmen Calvo. Le pasó a Adriana Lastra. Le pasó a Ábalos. Y ahora le va a pasar a Montero. Y mientras tanto, el resto del PSOE hace lo de siempre: callar y tragar. Porque saben que el siguiente en caer puede ser cualquiera. Si alguien todavía cree que Pedro Sánchez tiene amigos en política, que se lo haga mirar. Este hombre no conoce la lealtad, solo entiende de súbditos y sacrificios estratégicos. No dirige un gobierno, dirige un tablero de ajedrez donde cada pieza tiene fecha de caducidad y cuando deja de ser útil, se la ventila sin pestañear. No hay aliados, solo fichas que mueven, chocan y se sacrifican por el rey.
Y lo más divertido, o trágico, depende de cómo lo mires, es que el PSOE sigue vendiéndonos el cuento de que son el partido de la justicia social, el feminismo, el respeto y el progreso, mientras su jefe le dice en público a una ministra que se calle la puta boca, la deja en ridículo ante toda España y luego la aplasta en privado para que no vuelva a abrir el pico. Pero lo realmente fascinante de este sainete es que ninguna feminista de su partido ha dicho ni pío. Silencio absoluto. Nada de discursos grandilocuentes, ni tweets indignados, ni pancartas con nosotras y te creemos, María Jesús. Cero, nada, el vacío cósmico. Porque, claro, si el que humilla es Sánchez, entonces no es machismo. En el socialismo de pega que nos venden, las hostias solo cuentan cuando las da la derecha. Si vienen de Pedro el Supremo, entonces es estrategia política. Mientras el PSOE se descuartiza a sí mismo como una película de Tarantino, los ciudadanos siguen sufriendo los efectos de su gestión desastrosa, con impuestos que no paran de subir, una economía que se desangra, leyes chapuceras y un gobierno que se parece cada vez más a una secta fanática que a un partido político. Y lo más gracioso es que esto no ha terminado ni de coña. Esto es solo el primer acto de un culebrón que, cuando llegue al clímax, tendrá a Montero fuera del gobierno, a Sánchez con su cara de ¿y yo qué culpa tengo?, y al PSOE fingiendo que aquí no ha pasado nada, como si fuéramos gilipollas. Porque en este país la política no es una democracia, es una telenovela cutre, escrita con dinero público y con nosotros, los ciudadanos, pagando el guión a precio de oro. Pero la historia no termina ahí, ni mucho menos. Porque si algo define al PSOE, es que cuando un cadáver político cae al suelo, no se le ayuda a levantar, se le pisa la cabeza para asegurarse de que no vuelva a molestar. Y eso, amigos, es exactamente lo que está ocurriendo con María Jesús Montero. Después de haber sido humillada en público por el mismísimo Pedro el infalible Sánchez, ahora está viendo cómo sus propios compañeros le están clavando la puñalada trapera con la sutileza de un sicario en un callejón oscuro. La primera señal fue lo más predecible del mundo: el silencio. Nadie en el PSOE ha salido a defenderla. Ni una palabra, ni un tuit de apoyo, ni una mísera mención en los discursos. Nada. María Jesús Montero ha pasado en cuestión de horas de ser la ministra de confianza del presidente a convertirse en una apestada política. Y en este mundillo, cuando nadie dice tu nombre, es que ya estás muerto. Porque en los pasillos de Moncloa ya se está cocinando lo que viene después: su caída. Los rumores vuelan más rápido que un Ferrari en la M30. Que si Sánchez está pensando en una reestructuración del gobierno, que si se está barajando un cambio en Hacienda, que si Montero ha perdido peso en la toma de decisiones. Puro bullshit para ir preparando el terreno. Porque lo que está claro es que Sánchez ya la ha sentenciado. Y cuando Pedro te pone la cruz, solo hay dos opciones: te vas por tu cuenta o te vas porque te echan. Y aquí Montero tiene un problema: ella no es de las que se va por su cuenta. Su plan es aguantar, resistir, intentar recuperar terreno, pero no ha entendido que en el PSOE solo sobrevive el que se arrodilla más rápido. Y después de la humillación en el Congreso, ya no le queda dignidad que entregar. Si Moncloa ya olía a ajuste de cuentas, lo que está pasando dentro del PSOE es directamente un matadero político. Ahora que Montero está débil, los de su propio partido han olido la sangre, y en política, como en la selva, cuando un animal herido sangra, los carroñeros no tardan en aparecer. El run run dentro del partido es de bueno, lo que pasó en el Congreso fue duro, pero Montero debería haber medido mejor sus palabras. Vamos, que la culpa es de ella por existir. Nadie en el PSOE quiere acercarse a una ministra que ha sido desautorizada en público. Menos aún ahora que se ha convertido en el juguete roto del partido. Porque el socialismo tiene una norma de oro: cuando caes en desgracia, caes solo. Por eso, ahora mismo, Montero está más sola que un billete de 500 euros en Hacienda. La única que ha intentado hacer un amago de apoyo ha sido Nadia Calviño, pero más por estrategia que por convicción, porque sabe que si se queda callada, la siguiente en la lista puede ser ella. Pero su apoyo ha sido más frío que un abrazo de un inspector de Hacienda. Mientras tanto, los ministros del PSOE están haciendo lo que mejor saben hacer: callar, asentir y mirar a otro lado, mientras Sánchez se deshace de los suyos como quien cambia de coche oficial. Porque todos han entendido el mensaje: si Montero ha sido crucificada públicamente, cualquiera puede ser el siguiente. Y Sánchez lo sabe. Y le encanta. Porque el PSOE no es un partido político,
Es un castillo de naipes donde el único que tiene derecho a soplar es el presidente. Los periodistas huelen el escándalo. Los analistas políticos intentan descifrar el futuro. Pero mientras tanto, María Jesús Montero sigue en su despacho en modo negación absoluta, como un político que se resiste a aceptar que su tiempo ha terminado. Los rumores dicen que intentará aguantar hasta el final, que no piensa dimitir, que quiere recuperar la confianza de Sánchez. Pero la realidad es otra. Está acabada. Porque su caída no es solo un ajuste de cuentas de Sánchez, es el símbolo de cómo el PSOE ha pasado de ser un partido con ideología a un chiringuito donde la lealtad se paga con sacrificios públicos. Montero ya no es una ministra de Hacienda, es un cadáver político que sigue en su silla por pura inercia, un juguete roto que todavía no ha entendido que Sánchez no perdona ni olvida. Y lo peor de todo es que, cuando la echen, dirán que fue por el bien del gobierno. Porque en el PSOE, nadie traiciona a Sánchez sin pagar el precio. María Jesús Montero ya está firmando su sentencia. Aunque todavía no se haya dado cuenta. Lo que hemos presenciado estos días no es solo una bronca en el Congreso ni una simple crisis interna del PSOE. Es la confirmación de cómo funciona el sanchismo. Una maquinaria de triturar aliados y escupir cadáveres políticos cuando dejan de ser útiles. María Jesús Montero, la ministra que nos afriendo impuestos mientras sonreía y nos explicaba que era por nuestro bien, ha terminado convertida en una marioneta rota, humillada por su propio jefe en directo, ante las cámaras y sin un solo aliado que la defienda. Y lo más trágico de todo es que esto no va a cambiar. Porque el PSOE ha dejado de ser un partido con ideología para convertirse en una secta donde todo gira en torno a un solo hombre.